Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener la fe. Este no es solo un relato antiguo, es un viaje emocionante que desafía nuestras creencias más profundas. Descubre los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y aún así se mantuvo firme. Quédate con nosotros y ve cómo esta historia milenaria sigue resonando poderosamente en nuestras vidas hoy. Job era una persona íntegra y justa, siempre dedicado a vivir una vida moral y con una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era irreprochable y honesto, temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnos y una gran cantidad de siervos. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar banquetes en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Después de un período de celebraciones, Job realizaba un ritual de purificación por ellos. Muy temprano por la mañana, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica habitual de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra de un lado a otro, de andar por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Replicó Satanás. ¿No le has puesto valla alguna alrededor suyo, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido todo lo que él hace, y sus rebaños y manadas se extienden por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, diciendo que si se le permitiera afligir a Job, él cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para poner a prueba su afirmación, pero le prohibió quitarle la vida a Job. Pues extiende tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara, dijo el Señor a Satanás. Muy bien, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas la mano sobre él mismo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día, informándole que sus ovejas, siervos y 10 hijos habían muerto, víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando banquetes y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo, «Los bueyes araban y los asnos pastaban cerca, cuando los sabeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada, y solo yo he escapado para contártelo». Mientras éste todavía hablaba, llegó otro mensajero y dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los siervos, y solo yo he escapado para contártelo». Mientras éste todavía hablaba, llegó otro mensajero diciendo, «Los caldeos formaron 3 bandas y cayeron sobre los camellos y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada, y solo yo he escapado para contártelo». Todavía estaba hablando, cuando llegó otro mensajero y dijo, «Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando un viento huracanado vino del desierto y sacudió los 4 ángulos de la casa. Se derrumbó sobre ellos y murieron, y solo yo he escapado para contártelo». Estos eventos trágicos están descritos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19.
En su luto, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en el suelo y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. Esta respuesta de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre terribles llagas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo de maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él se resiste e intenta soportar sus sufrimientos. Dos tramas se entretejen hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que la guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como se describe en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, vienen a consolarlo sentándose con él en silencio durante 7 días en respeto a su duelo. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por la oscuridad, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, quien antes consolaba a otros, ahora admite que nunca entendió realmente su sufrimiento. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió, y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que recibió. Job reacciona ante cada uno de estos comentarios, irritándose tanto que llama inútiles a sus simpatizantes. Job llama a sus amigos médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han oído y entendido esto. Lo que saben ustedes, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero desearía hablar con el Todopoderoso y argumentar mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones cuando podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera se conoce lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios para que no sea condenado al Sheol. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como expresa en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19. Ahora mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y se vuelve amargo, ansioso y temeroso. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal.
Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Durante sus discursos, Job le pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora su deseo se cumple. En las dos ocasiones en que Dios habla con Job, sucede en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. A Job se le recuerda que él es el creador de todo, y Dios repasa su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar. Esta obra termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño. Finalmente Job responde: «Soy vil, ¿cómo te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no responderé. Sí, 2 veces, pero no volveré a hacerlo». Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente acerca de Job, indicando que no debemos citar sus discursos como verdades. Lo notable en las 2 rondas de conversaciones de Dios con Job es que aún no responde las preguntas de Job ni le revela sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba ocurriendo en el cielo porque Dios tenía sus razones para permitirle sufrir. Debemos tener en cuenta una diferencia aguda entre la comprensión judía de este libro y la cristiana. El judío del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentía que la justicia de Dios debía ser vista en esta vida, ya que tanto las personas buenas como las malas iban al mismo destino, el Sheol, un lugar de existencia oscura donde los espíritus dormidos se separaban. Por otro lado, los cristianos tienen un punto de vista completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven una visión mayor del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. En consecuencia, solo hay insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que encontrará a Dios después de su muerte. Pero este no es un tema recurrente en el libro, y él no tiene idea de cómo sucederá esto. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la trama divina y la terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era denunciar el pecado. Él era el fiscal de acusación de Dios, que viajaba por la tierra para informar a Dios sobre cómo eran los seres humanos en el tiempo de Job. Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Él creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía darles. Así que hay un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando exactamente eso. Dios le pregunta a Satanás si encontró a Job en sus viajes por la tierra. Job me ama a mí, él me ama, no por ninguna bendición que haya recibido, dice Dios. Este encuentro nos enseña valiosas verdades sobre Satanás. En primer lugar, sugiere que no puede estar en 2 lugares a la vez, ya que no está dotado de la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué Job está sufriendo más que otras personas? Es la pregunta central abordada. Hay 2 puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está seguro de que no está pecando y protesta por su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de las 2 tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el cuadro completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Debe ser muy difícil defenderse cuando se está en tanta miseria. Además de buscar explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta más grande. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece estar yendo mal?
El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto es claro para la importancia de este tema. Fue un enfrentamiento físico. Estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en un dolor agudo. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. Las personas caminaban por el otro lado de la calle en lugar de hablar con él, mientras él se sentaba en un montón de cenizas en el borde del pueblo. Incluso los adolescentes se reían de él. Mentalmente, enfrentó el dolor de no saber por qué le estaban sucediendo estas cosas angustiosas, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que señalara esto. Espiritualmente, su angustia era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Job clamó, suplicando a Dios que lo encontrara, hablara con él e incluso discutiera con él. Esa fue la verdadera pena más aguda. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejos e indiferente. Sin embargo, cuando Job finalmente logró hablar con Dios, las cosas no salieron como estaba planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede ser visto en el contexto del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz con su propio Hijo, preguntando, ¿por qué, Dios mío? Igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad de la tortura de la crucifixión. 2. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se agregó un versículo adicional que afirma que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. 3. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reclamación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día habrá una escena de juicio en la que Jesús se sentará como juez, y todas las personas malas y justas que hayan vivido estarán delante de su trono para ser juzgadas según sus acciones en el cuerpo. Así que todo por lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios se aplicará a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Job perdió todo y siguió firme con Dios porque su amor por Dios no era por las bendiciones. Incluso sin salud, sin su ganado, sus hijos, él amaba y era fiel a Dios. Aunque no hubiera recuperado todo después, en el momento del dolor, no dudó de Dios. Nuestro amor por Dios no debe ser por lo que nos proporciona o permite, porque nuestra mayor conquista es la oportunidad de ser salvos y vivir la eternidad con Él. Entonces, si todo en esta vida tal vez no está como quieres, no te entristezcas porque todo en este mundo pasa y Dios está con nosotros. El diablo puede incluso usar personas, como una hipótesis mía, de que su mujer fue utilizada por Satanás en cierto momento, pidiendo a Job que maldeciera a Dios, porque eso es lo que Satanás había hablado con Dios, que si quitaba todo a Job, Job maldeciría a Dios. Así que una simple frase de Job podría poner en riesgo lo que Dios admiraba en él, pero Job no lo hizo. Porque cuando amamos a alguien, no es por lo que esa persona nos da, sino por lo que representa para nosotros. Acabamos de explorar las profundidades de la historia de Job, un viaje de fe, sufrimiento y redención que toca el alma y desafía nuestra comprensión. Si te sentiste inspirado, intrigado o incluso cuestionado, debes saber que hay mucho más por descubrir. Cada historia que compartimos aquí es una nueva oportunidad para mirar hacia dentro de nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. No te pierdas ni un momento de estas exploraciones fascinantes. Inscríbete ahora. Dale like si te conectaste con la historia de hoy y comparte en los comentarios cómo te impactó. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que, al igual que tú, ama desentrañar los misterios de la vida y la fe.
Juntos continuaremos este viaje de descubrimiento e inspiración. Gracias por ver y hasta la próxima.